llegó un momento en el cual los discípulos, al escuchar la palabra del Señor, se incomodaron. La palabra del Señor nos dice que Jesús tenía conocimiento de esto. La palabra del Señor nos dice que Jesús sabía que los discípulos andaban incómodos con la palabra que él estaba trayendo. La palabra del Señor nos muestra y nos revela en Juan 6, 60 al 71, cuál fue la reacción y manifestación de los discípulos en el momento que Jesús predicaba la palabra, en el momento que Jesús comenzó a revelar a su Padre. Recordemos que Dios es espíritu. Dios no es hombre. Para el hombre entender la palabra del Señor, para el hombre recibirla, el hombre necesita vivir en el espíritu. De otra manera, va a suceder lo que sucedió con los discípulos. Los discípulos llegó un momento dado que se incomodaron con la palabra que Jesús traía. ¿Qué nos muestra la palabra? ¿Qué nos dice Dios a través de ella? Cuando nos muestra el momento de incomodidad que se manifestó en los discípulos, aquellos que Dios escogió para que caminasen con Él, aquellos que Dios preparó y capacitó para que estos trabajasen con Él llevando la palabra del Padre. Muchos discípulos abandonan a Jesús. Muchos discípulos abandonan a Jesús. Esta porción de la palabra tiene como tema: muchos discípulos abandonan a Jesús. Muchos de los discípulos decían, esto está muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente, nos dice la palabra, de que sus discípulos se quejaban. Así que les dijo, ¿acaso esto les ofende? Esto mismo le dice Dios a todo aquel que se siente ofendido con su palabra. A todo aquel que encuentra la palabra del Señor incómoda. A todo aquel que dice, esto es muy difícil, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Esta era la expresión de los discípulos. ¿Cómo pueden aceptar que Jesús les hable de esta manera? Esto no es posible, decían los discípulos. Incómodos. Los discípulos estaban en la carne. No entendían que Jesús hablaba del Padre, el cual es espíritu. Jesús expresaba la palabra de Dios. ¿A
aquella que sana, que restaura, que liberta, aquella que encamina al hombre por el camino correcto, por el camino de la verdad, por el camino de la justicia. Los discípulos no entendían por qué la palabra llegó a ser tan dura en ese momento. Esto solo sucede cuando el hombre está muerto espiritualmente. El hombre deja de entender las situaciones espirituales. Cuando Dios le trae la palabra de corrección, el ser humano se siente incómodo. El ser humano siente que se le falta el respeto. Dios nos dice que Él no es hombre. Dios nos dice que Él es espíritu. Los discípulos estaban viviendo en la carne. No estaban buscando el rostro del Señor como debían hacerlo. Por eso se comenzaron a incomodar con la palabra del Señor. Esto es lo que está sucediendo en estos tiempos de apostasía. El ser humano se aleja del Señor. El ser humano muere espiritualmente. Y cuando Dios trae una palabra de corrección, se molesta, le incomoda. Es porque maldición ha caído sobre su vida, es porque ha muerto espiritualmente. Todo lo que le pertenece al Señor es espiritual. Aún el hombre, cuando Dios lo llama y lo separa para que trabaje para Él, tiene que vivir en el Espíritu santificado y purificado. De otra manera, este hombre, este cuerpo llega a ser inmundo para el Señor. De esta manera es que la palabra lo ve. De esta manera es que Dios lo dice. Para el hombre entender las situaciones espirituales necesita vivir en el Espíritu. De otra manera, el hombre va a pensar así como los discípulos del Señor. ¿Cómo puede alguien aceptar esto? Esto es inaceptable. Era la carne que les estaba sacudiendo sus mentes. Esto lo hace Satanás. Esto es un espíritu de altivez delante de la presencia del Señor. Dios le dice al hombre, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.